pastor, gracias hermano. Gracias por el aplauso, pero no me gusta. Si es para el Señor, o sea, el aplauso al Señor, sí. Ahí. Bueno, el tema que vamos a estar dando es soltería y noviazgo. Lo dividimos esta clase en soltería. Habló el Señor. ¿Por qué A ver, los que dijeron vamos a ver los valientes. ¿Por qué ¿Tengo solteros acá? ¿Sí? ¿Hay solteros? Bueno. Y los que no están solteros, como dijeron recién por acá, para aconsejar. Porque algunos vivieron su soltería en el Señor, otros no, otros van a aprender algunas cosas. Es mucho lo que hay por ver, por hablar, y el tiempo es poco. Por eso ustedes tienen un material que está bosquejado, algunos ítems, y sobre todo quería dejarles versículos bíblicos, porque nosotros basamos nuestra vida en la Biblia. Entonces, bueno, tengan esto para leerlo también en casa, pero con lapicera en mano van a ir tomando apuntes de lo que yo hablo, de lo que conversamos con el resto de los hermanos, o de alguna cosa que por ahí es bien puntual, algunas de las características. Recién, o sea, este tema acá lo ven, ¿no? Soltería, ven las imágenes. Yo voy a usar algunas imágenes como para fijar conceptos nada más. No van a tener que copiar de ahí, sino como para ilustrar. Soltería, ven las dos imágenes extremas. Uno, un pobre tipo, un nabo, podemos decir, porque se quedó soltero entre medio de las dos parejas, esa situación así media engorrosa que a más de uno nos ha tocado en algún momento y uno no sabe para dónde irse, y más si los que están al lado se ponen a apretar así, y uno, ¡ay no, qué incomodidad! Y por otro lado, otros que están saltando viva la pepa y hasta como diciendo, gracias a Dios que soy soltero, que los hay también. ¿Se dan estas situaciones adentro de la iglesia que somos todos santos? ¿No? ¿Sí? ¡Qué manga de mentirosos que son! Sí, se da. Y algunos huyen de la palabra soltería. Y otros también machacan, ¿no? Estás soltero. El otro día escuchaba a un joven que nos contaba que en un grupo donde eran todos casados, una reunión de iglesia, qué sé yo, llegaron a decirle que, bueno, él no está completo, así que no puede servir a Dios bien. Discriminación. Entonces hay tantos mitos, tantas cosas, y tantas cosas que corregir. Este tiempo de soltería podemos tomarlo. Yo les iba a hacer, pero bueno, no tenemos pizarrón, iba a hacer un poco unas liñitas, ¿no? Como, o sea, nos ponemos a buscar definiciones. Yo encontré así, es una época sin compromiso, una época de libertad, una época de espera, o simplemente el no estar casado. Así se define. Podemos a lo mejor pensar, la soltería, una etapa aburrida, tediosa, frustrante, de fracaso. O puedo pensar, es una etapa divertida, enriquecedora, productiva. ¿Cómo? ¿Puede ser así sin Dios? Sí, y hasta en una forma egoísta. O puedo vivirla de esa manera en Dios, con una soltería cristocéntrica, en la palabra de Dios y dando gloria a Dios. A la soltería no hay que tenerle miedo, porque es una etapa de la vida. Veo que nosotros somos medio fatalistas, y no sé si es en nuestro país o en nuestra sociedad, ¿no? Cada etapa de la vida, en vez de vivirla como algo normal, ¡ay, la adolescencia, qué terrible la adolescencia! ¡Ay, la menopausia, qué terrible la menopausia! ¡Ay, la madre primeriza, qué terrible la madre! Son todas etapas de la vida. La soltería, una etapa de la vida. Punto. Entonces, nos podemos encontrar, para vivirla, tenemos que vivirla sin miedo. Primero que nada, vamos a erradicar el miedo de nuestras cabezas. Acá no le voy a decir, le voy a reprender espíritu de miedo, ni nada de eso. No. De nuestras cabezas, viendo primeramente lo que la palabra del Señor dice. Y la verdad que la palabra de Dios no habla mucho del soltero. Sí hay algunos casos o historias puntuales. Pero básicamente nos viene a la mente Pablo en el capítulo 7 de Corintios, de Primera de Corintios, y ustedes lo tienen ahí a partir, o tenemos el versículo 7,
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Y luego el versículo, lo tienen en la hoja, 1 Corintios, capítulo 7, a partir del versículo 7. ¿Lo tienen? Sí. Y después, a partir del versículo 25, el mismo capítulo, y ya vamos a explicar de qué trata todo esto. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Muchas veces se ha usado este pasaje diciendo, Pablo está a favor de la soltería y en contra del matrimonio. Y no es esa la idea. Tenemos que situarnos en el contexto en que Pablo dice esto. Los corintios le habían escrito una carta. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cultura griega. Y la cultura griega veía a los deseos del cuerpo, encájese ahí las emociones también, como algo malo. Entonces, si era malo, estaban los dos extremos. Aquellos que decían, bueno, si es malo, hagamos lo que sea, total es malo. O sea, no lo cuidemos, total es malo. Tenemos que cuidar otras cosas. Y estaban, especialmente los cristianos, ¿no? Que bueno, si es malo, mantengámonos lejos. Entonces le habían preguntado a Pablo por esta cuestión. Más que tenían en Corintios una cultura totalmente pagana, una cultura, podríamos decir, muy sexualizada. Bueno, como en nuestro tiempo más o menos, ¿no? Entonces ellos iban con esa pregunta a Pablo, ¿qué hacemos? ¿Nos casamos? ¿Nos quedamos solteros? Y por eso Pablo responde estas cosas, pero es interesante analizar todo el pasaje, pero no me quiero detener en esto, para decir básicamente, el que no tiene un don de soltería, cásese, porque Dios no lo hizo para estar soltero. Por otro lado, vemos que dice el tiempo apremia, los tiempos son malos o cosas así. ¿Por qué? Porque Pablo estaba esperando la inminente venida del Señor. O sea, para Pablo, Cristo ya venía. Entonces, ¿para qué te vas a complicar la vida pagando una casa? Si ya el Señor viene dentro de poco. Esa era un poco la idea de Pablo, de los primeros padres de la iglesia. Ese es el contexto de este pasaje. De hecho, también se cree y se supone, se cree fehacientemente que Pablo había sido casado, porque él era miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín, el judío tenía que estar casado a una edad más o menos de 18 años. O sea que Pablo puede haber sido casado. Se murió la esposa lo dejó porque se hizo cristiano, no hay detalle. Pero él conocía de ambos asuntos. Entonces por eso hablaba, opinaba, y en algunos casos decía, esto lo digo yo, en mi opinión. Pero el apóstol no está ni en contra del casamiento, ni en contra de la soltería, ni a favor exagerado de uno ni de otro, sino que en resumidas cuentas está diciendo, bueno, en el estado en que ustedes están, vivan para Cristo. Y eso sería hoy el mensaje de esto, de soltería. Vivan para Cristo, ¿no? Sin miedo. ¿Por qué? Porque también nos habla, fíjense en este pasaje que leímos, de un don. ¿Qué don es ese? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué don relacionado con la soltería? Celibato o abstinencia.
No es nada, no se asusten, no empiecen a hacer. Yo tengo un test que suelo hacerle por ahí a los alumnos en el instituto para que descubran un poco, se orienten con los dones. Y les da terror cuando empiezan a tener puntajes altos cerca de lo que es celibato. No, quédense tranquilos. ¿Por qué? Vamos a ver el pasaje de Mateo 19. Ustedes lo tienen ahí en sus hojas, Mateo 19, versículos 10 al 12. Si alguno lo tiene y lo quiere leer, así no leo todo yo. Si no, vamos rápido y leo todo yo. Le dijeron sus discípulos, si es así, venían hablando del matrimonio, del divorcio, entonces los discípulos le dicen a Jesús, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, un poco la idea, bueno, si me voy a divorciar o me voy a llamar mal en algún momento, no me caso. Instalada también a veces en nuestras iglesias. Entonces él, Jesús, les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, ¿existe el don de celibato? Sí. ¿Que sea un don común? No es tan común. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se nota algo que viene de parte de Dios? Yo conocí una sola persona con este don. Y también conocí a otras que quisieron obligarse o quisieron sacrificarse por Dios. Conocí el caso de una hermana en particular, que ella había estudiado en el Instituto Bíblico, tenía un novio con un ministerio de pastor, servían juntos a Dios. Pero ella contaba una vez en una reunión de mujeres y decía, Dios me pidió que sacrificara lo que yo más anhelaba, una familia. Dios me habló y yo lo dejé. Él nunca se casó, ella tampoco, y ella decía, es mi cruz servir a Dios viendo los niños y sabiendo que nunca voy a ser madre. Se me ponía la piel de gallina, ¿no? Y ella convencida en esa actitud. Hermanos, Dios no va a pedir eso. Quédense tranquilos los que están solteros y que por ahí se les cruza ese raye. No, quédate tranquilo. Si querés formar una familia, si querés tener hijos, quédate tranquilo, que Dios te va a guiar a eso. Por otro lado, que les decía, sí conocí una hermana, la hermana Pansy Blossom, también profesora en el Instituto Bíblico. Ella, ya viejita, ya partió con el Señor, ella tenía un novio al que no le daba mucha importancia, o sea, a ella le daba lo mismo estar con el novio o no estar. Dios la llama a China. Largó el novio, se fue a China. Nunca más lo contactó al novio, no le interesó volver a ver al novio, ni casarse, ni tuvo otro novio. Chocha y feliz haciendo misiones, volviendo, enseñando, se manejaba hasta los 90 años, manejaba el auto en Buenos Aires. Un lujo. Uno la veía triste, nunca. Tenía una alegría, un gozo, disfrutaba su ministerio. No tuvo la necesidad de casarse. O sea, el que tiene el don, el que Dios quiere que se quede soltero, no va a estar la necesidad. Y si está la necesidad, bueno, pelado rodillas orando por un esposo o una esposa. Dentro de lo que es el don, tenemos acá, o si quieren poner también, si no tengo este don, entonces no es la idea de Dios. Y vamos a ir rápido, ustedes tienen los versículos, por ejemplo, de Efesios 5, 25 al 32, léanlo después tranquilos porque no nos da el tiempo, donde se compara la relación de Cristo con la iglesia con un matrimonio. Entonces también esto, erradiquemos ese lenguaje que a veces es la competencia entre los solteros y los casados a ver quién es más infeliz y de quién me burlo más. Si el Señor está diciendo que su novia es la iglesia y la trata como su esposa, bueno, mi querido, el matrimonio no es tan malo. También en Génesis 2:18, el Señor dijo, le haré ayuda idónea, no es bueno que el hombre esté solo. Yo tenía una compañera en el instituto que decía, ¿qué dice la Biblia? ¿No es bueno que qué? Que el hombre esté solo. Si no es bueno, ¿qué es? Malo. ¿Todo lo malo qué es? Pecado. O sea que todos ustedes están en pecado, los solteros.
Bueno, tampoco es ese extremo, ¿no? Porque caemos de nuevo en eso, ¿no? En categorizar, el que no se casó no está en la voluntad de Dios, estará mal, estará en pecado. Ni un extremo ni el otro, una vida normal, o sea, erradiquemos el miedo, tanto el miedo a estar soltero, temporalmente, si no tenemos el don, como también el miedo al matrimonio. Porque a veces el estado de soltería perdura, porque en realidad no es, yo me consagro para servir al Señor. Esa es. No quiero no quiero enfrentar una relación donde voy a tener que pulir cosas y estimarme. Bueno, pero en la clase que viene vamos a hablar de noviazgo, ¿no? Pero bueno, el miedo entonces que no forme parte de nuestra vida. Segunda de Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Estas cosas, si la soltería nos causa miedo o si el matrimonio nos causa miedo, tienen que ser llevadas a los pies del Señor, ser tratadas en su presencia. No es un estado para el miedo. Sí es un estado en santidad, porque decíamos, podemos vivir la soltería, sí, viva la Pepa ahí. Y doy rienda suelta a todos mis impulsos. Total, estoy soltero, total, nadie se entera. Hay un libro, la verdad yo no lo leí extractos en internet, pero están muy buenos los conceptos. Técnicamente virgen se llama. Y es algo que se da tristemente mucho en nuestras iglesias. ¿Qué sería eso? Se conserva, o podríamos decir directamente, o sea, se mantienen relaciones sexuales sin penetración. Entonces no se perdió la virginidad. Es totalmente ridículo, errado y pecaminoso, pero se ve mucho en nuestras iglesias. Entonces, cuidado. O sea, yo tampoco me puedo detener mucho en esto, creo que hay otras materias que por ahí lo han tocado y en la iglesia se hablan, ¿no? Pero la santidad, la soltería no es una época de libertinaje. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque mana la vida. Miren, la Nueva Traducción Viviente me gusta, dice, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué pasa con esto? A veces pensamos que el tema de la santidad o de la sexualidad tiene que ver con esa cosa morbosa, ¿no? Bueno, todo lo pecaminoso, perdónenme, hablando mal y pronto, como más de una vez escuchamos, por calentura. Muchas de las caídas sexuales pasan por no tener el corazón sanado, por estar buscando fuera de Dios la llenura que necesitamos, por aferrarnos a determinados vínculos, por creer que si somos aceptados o abrazados a veces en condiciones no santas, bueno, ahí soy querido. Muchas cosas equivocadas. Entonces la santidad va a empezar en nuestra mente, en nuestro corazón. Obviamente lo que es fornicación, pornografía, masturbación, pensamientos. Bueno, pero si yo pienso, no hago nada malo. Todo tiene que estar controlado por el Señor, todo rendido, porque si no esto nos va a controlar a nosotros. Cuidado también con estar a solas con alguien, y estoy hablando de soltería, no de noviazgo, porque muchas veces he visto también en las iglesias jóvenes que, bueno, ya tienen sus años, están solteros, y empiezan algo, ¿no? Como un touch and go, nada formal, nadie lo sabe en la iglesia, no tengo que rendir cuenta. Entonces, como tengo esas libertades, que no soy novio, pero apretamos de lo lindo, eso es lo que se ve, entonces después se termina, porque es mentira tras mentira, esconderse. ¿Y quién se mueve en lo oculto? El enemigo. Y se termina mal. Para mí, básicamente, a veces cuando hablo de estos temas, ¿no? Mucho se ha escrito, o se han sí, hay literatura corroborando o comprobando el por qué no hay que tener relaciones sexuales sin estar casado, por qué no tengo que participar de pornografía y todos los argumentos. Yo será que tengo un solo argumento. Dios dice que no. Entonces, si está en su palabra y yo quiero vivir mi vida conforme a lo que Dios dice, es cuestión de obediencia.
Obviamente, en el amor de Dios está el te voy a privar de cualquier cosa que te impida disfrutar la verdadera felicidad. Por eso Dios dice que no. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de que Él es el Señor. Y si yo quiero vivir de acuerdo a lo que Cristo dice, entienda mucho o no, me sujeto. Y lo bueno es que el Espíritu Santo nos capacita para obedecer. No es que Dios dijo, acá te doy los mandamientos, arreglátelo. Entonces Dios nos puede ayudar a vivir una soltería en santidad. Proverbios 6, 27, 28 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Diríamos la popular frase, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Entonces, cuidado en la soltería, obviamente en el aconsejar, ¿no?, a los solteros, pero ¿qué tipo de cosas me rodean o me influencian? Si vemos que en esto somos flojos, o si hay alguien, ¿no?, con quien estamos tratando, bueno, reforzarnos en oración, en palabra, en rendir cuenta, en evitar muchas de esas cosas. Una vez un joven nos decía, dice, pero yo, dice, antes consumía o miraba televisión, miraba pornografía, dice, tenía la habitación en mi pieza, pero bueno, dice, ahora medio me tiento, pero no. Dice, ¿quiere decir que tengo que sacar la televisión de mi pieza? Sí. La televisión, la computadora, el dispositivo, lo que sea, que esté siendo ocasión de caer, no, porque la soltería se puede vivir en santidad. Y yo sé, algunos me van a decir, bueno, pero hay algunos que vienen de, más como está nuestra sociedad, ¿no?, de una vida sin todo el orden de Dios y llegan al Señor, ¿y cómo hacen? Como con cualquier otra situación, dependiendo del Espíritu Santo, aprendiendo y apoyándose en personas maduras que pueden ayudar. ¿Se puede vivir para aquellos que han nacido en el Señor? ¿Se puede vivir una soltería en santidad hasta el casamiento? Sí. Y nadie se murió, ni se hernió, ni nada por el estilo. Se puede y es hermoso. Entonces, enseñarles también esto a nuestros jóvenes y a las personas mayores que todavía están solteras, que vale la pena esperar. Tengo una amiga que se casó a los 45 años y ella me decía, yo me casé en pureza, y lo decía contenta, ¿no?, de haber sabido esperar. Como tengo otra que también me contaba, me aparté, me desesperé, me enganché con un nabo que creía que me quería y le entregué lo mejor de mí. Y es algo que se remarca una y otra vez. Está bien, Dios la perdonó, pero eso a ella le pesa. Entonces, a veces tenemos que lidiar con estas cosas. Para ahorrarnos ese trabajo, enseñemos entonces la pureza, la santidad en la sexualidad. Otro aspecto, en compañía, conociendo personas. Porque también es eso, a veces nos da fobia la palabra soltería o el estado de soltería, porque no, quiere decir que me voy a quedar aislado, ¿no? Antes decíamos, se quedó para forrar Biblias. Así, porque yo no entendía, lo repetía, no sabía ni por qué, pero resulta que la frase viene de la época colonial, que era se quedó para vestir santos, a lo mejor esa la escucharon. Bueno, un día fui al museo, y nos contaban que cada familia tenía un santo ahí hecho de madera, la estatuita y qué sé yo. Y quienes se ocupaban de vestirlo al santo y cambiarle la ropa cada no sé cuánto y hacerle la ropita a mano al santo, las jóvenes solteras. Entonces por eso se quedó para vestir santo, se quedó soltera o solterón. Después la frase la tomamos los evangélicos y como no íbamos a decir se quedó para vestir santo, decíamos se quedó para forrar Biblias. De ahí viene. Bueno. Pero no es la idea esa, no es la idea que me aíslo de las personas, no es enseñar eso tampoco. Se puede vivir la soltería en compañía, justamente erradicando la soledad, desechando esta cuestión de victimizarse y enseñándole al soltero también que no se victimice. Muchas veces se arman actividades en la iglesia, ¿no? Che, fulano vení, y el soltero empieza a ver que este está con este está con este, el otro tiene onda con aquello y yo estoy acá sola. No, gracias. Y se encierra. Entonces, no. Tratando de vincularnos para enriquecer nuestras vidas. En Proverbios, capítulo 13, versículo 20, se lo voy a leer
en la traducción del lenguaje actual, que me gustó más. Quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Entonces, en compañía, pero no de cualquiera. Porque suele pasar que en la iglesia se van casando todos, yo me voy sintiendo discriminado, entonces no tengo amigos y empiezo a juntarme afuera con uno, con otro, y en vez de enriquecer mi vida, termino mal. La idea de la compañía es justamente enriquecer nuestras vidas, poder aprender de otros, poder compartir buenos momentos, sacarle el jugo a esos momentos. Hay personas que nos pueden enseñar de sus carreras, de sus profesiones, de sus ministerios, de su temperamento. Aprender en esto, disfrutar con amigos, para perfilar en eso la persona que quiero, ¿no?, para el resto de mi vida, o qué persona voy a elegir. Bueno, en conocer a varios puedo hacer un perfil de qué es lo que quiero. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, es el ya conocido pasaje que sabemos, ¿no? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Sí, lo sabemos, pero a la hora de llevarlo a la práctica, más de uno derrapa mal. Es que no es fácil cuando se está viviendo la etapa en que yo quiero formar una familia, en que quiero tener a alguien, en que quiero querer y ser querido, y a lo mejor los otros los tienen y yo no. Y empiezo a mirar en la iglesia y son todos unos nabos en la iglesia. Así, eso te contestan, ¿ves? Bueno, porque se ve de esa manera, ¿no? Y es muy fácil empezar a mirar hacia afuera. Entonces, no. ¿Cómo contrarrestar esto? Primero con la palabra de Dios, sí. Pero también vinculando a los jóvenes solteros con otros jóvenes solteros. O sea, no está mal que se mire por otros lados. Yo a veces me acuerdo de unas chicas que le dije, bueno, vayan y visiten, porque no, en la iglesia no hay chicos de nuestra edad. Bueno, vayan y visiten otras iglesias. Ay, me miraron. Y sí, ¿qué va a hacer? Cuando yo era adolescente todavía, entonces no estaba desesperada, se empezaron a hacer en Córdoba, había como 5 iglesias que se pusieron de acuerdo y una vez al mes hacían una confraternidad entre esas 5 iglesias, que eran todas iglesias grandes. Y uno de ellos, uno de los líderes, me dice, Cari, dice, ¿sabes por qué hacemos las confraternidades? No, para que los chicos se pongan de novio. Ah, sí. Pero no está mal. O sea, la idea es que conozcan, poder presentarle gente. O sea, ¿sabés de alguno que está soltero? Bueno, presentáselo, a ver, en oración tampoco que sea cualquier cosa, ¿no? Pero mirá, fíjate. La otra vez una pastora me decía que ella integró un movimiento cruzado estudiantil, no sé si los más viejos a lo mejor se acuerdan, los años 70, 80, ¿no? Y ahí ella había aprendido que les enseñaban, tengan muchos amigos, un grupo grande, no había ni Facebook ni nada de eso, ¿no?, en ese momento. Tengan muchos amigos, de esos seleccionen algunos para que sean más allegados. Y entre medio de esos empiecen a mirar con cuál podrían pasar el resto de sus vidas. Esa era la enseñanza. Es que también si uno no mira, si no observa, si no perfila, ¿cómo entonces? No, es que seamos espirituales, esperamos que baje el arcángel y nos diga, es este, entonces ahí es del Señor. Mire, acá el señor se hubiera quedado soltero si hubiera hecho esa, ¿no? Hubo que apurarlo un poco. Bueno, esa es otra historia, se la cuento otro día esa. Me está por echar el pastor acá. Ah, bueno. ¿Viste? Éramos varios, bueno. Bueno, entonces no está mal. Daniel siempre suele decir con esto, ¿no?, que cuando uno se va a comprar, él lo dice como varón, cuando uno se va a comprar una camisa, no compra esa que vio ahí listo, sino que mira varias como para decir, bueno, ¿con cuál me quedo? Yo no estoy diciendo tengan varios novios, no. Estoy diciendo conozcan, miren, claro, observen, como para perfilar, para elegir, para enriquecer las vidas, para desechar las malas compañías también. Porque bueno, en la multitud vamos a saber decir, con este vale la pena pasar tiempo, con este otro no. Con este la verdad que no es ni malo ni bueno, pero ¿en qué me edifica? ¿Qué quiero para el resto de mi vida? De esa manera poder elegir. En aprendizaje, y acá está muy ligado con lo anterior, porque esto de los vínculos no tiene que ser
solamente, tengo 958 amigos en Facebook, que de los cuales sabemos que no son amigos, ¿no? Porque la realidad es otra. Pero no es un número más que tengo que contar, sino que esos vínculos me tienen que enriquecer. Enriquecer mi vida con quienes nos rodea. ¿Cómo nos podemos enriquecer? Por la experiencia. O sea que en esto sepamos que no es solo amistades de mi edad. Veo también algunos más jovencitos, ¿no? Que a veces suele pasar que, bueno, se cierran en el grupo de la iglesia de los adolescentes, de los jóvenes, y termina la reunión y salen todo el grupito de adolescentes y jóvenes, así se paran, y los hermanos mayores son otro grupito. No, sepan enriquecer sus vidas con amistades más grandes, con amistades casadas. Muchas veces escuché también testimonios, podríamos decir, o personas que dicen, a mí me sanó el compartir con este matrimonio, ver su familia, porque yo no venía de un hogar así, pero en el Señor vi que se puede formar algo de esta manera, porque iba a su casa, tomaba mate, veía cómo ellos eran, hasta presencié algunas peleas. Entonces eso va enriqueciendo. Rodearnos de personas que nos den consejos. Proverbios 24:6 habla de esto. En la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? Y no se trata de que vamos a ir a contarle nuestros problemas a todo el mundo. Sí se trata de que podemos encontrar en Dios determinadas personas, observando sus vidas, su testimonio, su relación con el Señor, y decir, bueno, ¿cómo me aconsejarías en esto o en lo otro? A veces pasa que somos tímidos también. A otra vez me decía una hermana que su hermana sanguínea, 31 años, está soltera y si nunca tuvo un novio ni nada por el estilo, nacida y criada en la iglesia, dice, pero hay algo en ella, dice que cuando se acerca alguien del sexo opuesto, ella se cierra. Ahora se dio cuenta que no es normal, claro, con 31 años se entró a desesperar, y empezó a ir a una psicóloga cristiana que la está ayudando a abrirse, a brindarse con las demás personas. Entonces, ella tuvo, me decía, con su hermana, su hermana sanguínea, pero a la vez ella es pastora, dice, tuve que sentarla y hablar y hablar y hablar sobre el tema. A veces necesitamos que alguien de afuera nos diga las cosas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa? Te veo en tal o cual situación. O a veces a mí me ha pasado con algunas chicas, de que, ay, sí, me quiero poner de novia. Sí, mamita, pero anda a la peluquería un poco. Pintate, arreglate. Así una facha de Gloria, dice uno, bueno, sí. Acá tienen, en la pastora tienen un ejemplo bárbaro, así que chicas, si no saben, van y le preguntan, ¿cómo me tiño el pelo? ¿Cómo me pinto? Arréglense, mi cielo, porque las cosas entran por los ojos primero. Entonces, bueno, hasta en eso, y los varones también, porque ya que estamos dándole, los varones también. Porque si uno los ve a veces con una facha, así, no, arréglense un poquito. Mi suegra decía, agarrá un negro, ponele un traje y qué negro, decía. Sí, esa era mi suegra, bueno. Mi suegra era morocha, así que les aclaro que no era comentario racista. Entonces, bueno, vamos a recibir ahí, podemos recibir consejo, obviamente con sabiduría de Dios, cómo actuar en esta situación. Por el ejemplo, como decíamos, por la autoridad, respetando, ¿no?, el consejo que suelen darnos personas en autoridad. No estoy diciendo encargo. Encargo eclesiástico no, porque después van y lo acosan al pastor porque es el que tiene el cargo más alto y le bombardean la cabeza. No, en autoridad de parte de Dios. A veces hay hermanos que, bueno, no tienen cargo alguno, pero sí tienen sabiduría de Dios como para acompañar en esto, ¿no? Y valorando el aprendizaje, o sea, como les decía, cada momento en la iglesia, al compartir personas de distintas edades, al ir a la casa de alguno, la célula, lo que sea, poder observar cómo es esta persona, de qué manera se enriquece, de qué manera aprendió esto, qué me aporta a mí. Proponernos hacer de cada vínculo que tenemos una materia que estudiamos para enriquecer nuestras vidas. Y hablamos de enriquecer y hablamos de crecimiento. Y acá si observan las imágenes, cada uno tiene una ropa diferente y después es como que se pusiera la ropa de una profesión.
¿Por qué? Porque la idea es dar la idea, ¿no?, de que aprovechemos también el tiempo de soltería para esto. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La Nueva Traducción Viviente dice: enséñanos de tal modo a entender la brevedad de la vida. A veces, y más que nada en jóvenes, no solteros, bueno, pero si tengo tiempo, ya después voy a ver qué hago. Y la verdad, chicos, todavía los que están por acá, es mucho más difícil estudiar una carrera después, cuando se está casado, cuando se tiene un trabajo, cuando hay un compromiso, que hacerlo cuando todavía vivís con papá y mamá, que te mantienen y que dispones de todo el tiempo. Entonces, aprovechar el tiempo en esto, en crecer, en capacitarnos. Una carrera en la facultad, el tiempo en un trabajo. O sea, doy las distintas opciones porque cada uno sabe qué es lo que les gusta, ¿no? Administrar bien ese tiempo, procurar educación, porque como una amiga mía me decía, si yo quiero un príncipe tengo que ser una princesa. Entonces muchas veces tenemos pretensiones con las demás personas, pero nosotros no nos estamos enriqueciendo. Aprovechar el tiempo de soltería para estudiar, para hacer cursos, para hacer carrera, para aprender, para trabajar, rechazar el ocio, porque no sé quiénes, a ver, de los solteros, ¿quiénes quisieran casarse con un vago o una vaga? No, no es muy atractivo. Entonces, bueno, poder trabajar, en esto también va el de ahorrar dinero o invertir. No, pero si todavía no estoy casado. Bueno, pero en cualquier momento llega. Yo tengo 2 ejemplos que conozco en distintas iglesias, dijera un hermano muy lejos de acá, no empiecen a ver. Uno, un joven que vivía con sus papás, trabajaba, cobra un juicio, algo así, era mucha cantidad de dinero. Él estaba de novio. ¿Pero qué hace con ese dinero que cobra? Se compra un auto de alta gama. El padre tenía auto también, que se lo prestaba. Pero no, en la misma casa, los 2 autos, el auto del padre mediano y el de él de alta gama. Y yo decía, pero está de novio. Hacía como 5 años que estaba de novio. En vez de pensar, bueno, no va que la novia queda embarazada. Empezamos a hacer las cosas mal, ¿no? A casarse, a vivir no sé dónde, a alquilar. ¿No hubiera sido mejor con ese dinero enfocarse hacia una casa a lo mejor, hacia un departamento, o comprarse un auto de menor valor si necesitaba un auto? Pero un poco una cosa inmadura, ¿no? Ese auto de alta gama que me sirve para correr en las rutas a no sé cuánto. Entonces pensemos cómo invertimos el dinero. Yo sé, hoy en día hablar de me compro una casa, no sé, tiene que ser un juicio, una indemnización de aquella que podamos hacerlo. Pero hay planes que ahora están surgiendo, planes de ahorro, planes de vivienda. O sea, no es que le voy a hacer la propaganda, pero por ejemplo, Horizonte, que es un plan que va poniendo, también así conocí otro muchacho que él trabajaba bien y empezó a pagar una casita como para tener una inversión. Ni novia tenía. Llegado el momento, apareció la idónea, un noviazgo re lindo, la casita ya estaba bastante avanzada, fue ponerse de acuerdo entre los 2, listo, se casaron con la casa. Pero ya había algo previo. Entonces es también perfilarse al ahorro o apuntar hacia el ahorro, ¿no? Apuntar también a la cultura, a crecer, a leer. La lectura es algo que no nos gusta mucho. Sin embargo, de muchos personajes de la Biblia se habla de que eran cultos, de que eran estudiosos. Daniel, con sus amigos, cuando es elegido, no es elegido porque, bueno, le cayó simpático así o al azar. Era alguien de estudio, de cultura, y pese a que era muy jovencito cuando es llevado cautivo. Y después tuvo la gracia del Señor para cosas espirituales, pero llegó a ciertos lugares por esa capacitación que tenía. De otros también se habla, ¿no?, de que fueron entendidos o que se prepararon. Entonces, bueno, poder cultivarnos. Viajar, es una linda etapa para viajar la soltería. Tengo varios amigos que en su época de solteros se hicieron cruceros, se fueron a un lado, al otro, cosa que después de casados no pudieron, pero se dieron el gusto.
y con libertad de equivocarse. La soltería es una buena etapa para equivocarse. O sea, empecé una carrera, me doy cuenta que no va, bueno, puedo cambiar. Estoy en un trabajo y la verdad que no estoy a gusto, puedo cambiar. ¿Qué pasa después cuando estamos casados? Que a eso es a lo que Pablo se refería cuando escribe de que a veces, o sea, la situación de los casados genera apuros también. Cuando estoy casado ya no puedo decir, no me gusta la cara del jefe, renuncio, porque tengo que darle de comer a mis hijos. No puedo decir, bueno, esta carrera ya llevaba 5 o 6 años y son 7 años para graduarme, pero decidí que no. ¿Y dónde quedaron todos los otros años? No sé. O sea, hay decisiones que ya una vez casado afectan a otros. Ese es el punto. Lo podés hacer, pero tenés que pensar que esos otros, tus hijos, tu esposo, tu esposa, van a ser afectados de alguna manera. Entonces la soltería está el permiso todavía de equivocarse, de decir hago cambios. Y también, aunque lo vamos a ver la clase que viene, el decir, bueno, estaba apuntando hacia una persona o estoy de novio, porque el de novio todavía es soltero, y me doy cuenta que no va, que no es, que somos incompatibles, que no vamos a llegar. Entonces, ahora es el momento de decir corto la relación, no después de que estamos casados. O sea, hay tiempo para equivocarse y poder volver a empezar. En conocimiento, y esto ¿cómo? Está muy, muy relacionado con lo anterior. Puse acá la imagen de un túnel, porque quería relacionarlo con la idea del conocimiento de mí mismo, el conocimiento del soltero o la soltera en sí. Muchas veces nos proyectamos a una vida con otra persona, a conocer a otras personas y no me conozco a mí mismo primero. En conocimiento, Mateo 22, 36 al 40, es el pasaje cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. No puedo amar al otro, no estoy preparado para empezar algo, un proyecto con otra persona cuando en realidad no sé quién soy, no me amo o tengo distintas cosas no resueltas. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura. Es todo un trabajo pensar de nosotros con cordura, sin que se nos vaya el ego por allá arriba y sin que nos sintamos la peor cosa. Porque muchas veces tenemos esos altibajos, ¿no? Hoy me siento, soy merecedor de la mejor persona, y otras veces me siento, ¿quién me va a mirar a mí? Bueno, esto tiene que ver con conocernos, conocer nuestra historia. A veces la historia de nuestra crianza, de nuestros antepasados, influye en nosotros aunque no nos demos cuenta. Una persona que se crió sin el padre, hijo extramatrimonial, o que hubo conflictos en la familia para que él fuera concebido o en su crianza. A veces dice, no, pero yo en el Señor lo superé todo, pasó todo. Sí, pero el estado de soltería permanente que viene porque no tuvo una familia y no aspira a eso que nunca vio. O porque su sentimiento de inferioridad viene a raíz del abandono que tuvo. Entonces es bueno sentarse con algún familiar y decir, bueno, contame un poco de mi historia. Si no hubo diálogo, ¿no? Hay personas en que no se les dice ni quién fue el padre, ni familia, ni nada por el estilo. Y uno necesita saber la historia de uno para poder construir a futuro una historia. Conocer las debilidades, las fortalezas que tenemos. O sea, saber, sí, la verdad que yo soy muy hacendosa en la casa, pero tengo un carácter, pego unos gritos, y eso es algo que Dios tiene que controlar. Entonces, ser consciente de fortalezas, de debilidades, modelando el carácter, ¿no? Porque no es cuestión de que cuando me encuentre con alguien, y bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Nací malevo y embalado para el querer, como dice el tango. No es así. Se trata de que el Espíritu Santo tiene que ir formando mi carácter. La llenura del Espíritu Santo
se tiene que ver en mi carácter, modelado por él. Definir los gustos que tengo, o sea, saber. A veces nos encontramos con la otra persona, ¿no? Y la otra persona dice, ¿qué querés hacer? No, es Alberto, perdón. La otra persona dice, ¿qué querés hacer? No sé, decidí vos. Y el otro termina diciendo, no, con un tonto o una tonta que no sabe opinar, no, definir qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Esa etapa de soledad, de soledad entre comillas, no de soltería, bueno, me ayuda a definir. Para el resto de mi vida yo quiero esto, quiero hacer esto otro, disfruto de tal actividad, de esto otro, poder pautar algunas cosas. Y hay un mito que solemos usar, ¿no? ¿Dónde está tu media naranja? Decimos, qué romántico que suena, y hasta en las fechas así de, qué sé yo, 14 de febrero, 21 de septiembre, tal o cual cosa para tu media naranja, ¿no? ¿Saben que por empezar el mito, ¿qué dijeron? Un melón. Bueno, por lo menos era redondito y le acierta con el origen, porque les cuento el origen. Al hablar mito, no es solo, bueno, algo que uno entiende que no es verdad, sino que este mito surge con Platón en una de sus obras, que él describe el por qué unas personas buscaban o las personas buscan a otro. Él decía que primero los seres humanos fuimos creados redondos. Bueno, algunos parece que permanecieron en el... No, eso no dije eso. Bueno. Fuimos creados entonces redondos. Hombre-mujer. También está en el mito del hombre-hombre, mujer-mujer. Bueno, al margen eso. Pero quedémonos con hombre-mujer dentro de un círculo. Y esa capacidad, esa potencia que había en ese círculo, se rebeló contra los dioses. Entonces los dioses, para que esto no pasara, dividieron al medio al ser. Entonces uno anda por la vida buscando su otra media naranja, su otra mitad, para poder tener fuerza. Está lindo, pero... ¿Qué me dice la Biblia? Que Dios nos creó hombre y mujer. No vamos a entrar en ideología de género, quédense tranquilos. Dios nos creó hombre y mujer, no medio hombre y media mujer. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos hizo completos. O sea, el mito de la media naranja, más allá de que venga de los griegos, de Platón o de lo que sea, todo eso está afuera. No somos medios seres, no somos medios humanos. Dios nos hizo completos. Entonces no podemos estar esperando a la otra persona para ser completo. Dios no quiere media naranja y media naranja, quiere dos naranjas enteras que se funcionen. Y ahí está el milagro. Ese es el milagro de que dos personas que con vidas totalmente armadas puedan fusionarse en una historia en común. Eso es lo lindo. Entonces descartemos eso, porque muchas personas también sufren la soltería, ¿no? Porque bueno, estoy incompleto. Como les decía este muchacho que hasta en la iglesia misma, vos no podés servir a Dios porque no tenés. ¿Por qué no podés servir a Dios? O sea, lo hemos llevado al plano de hasta espiritualizar cosas que nos vienen de la cultura, que nos vienen de la sociedad. ¿Por qué no vamos a lo que es la palabra de Dios, a cómo Dios lo estableció? En respeto, y acá se observa en la imagen un muchacho, una chica, tablet en mano, celular. ¿En respeto hacia quién? La Biblia nos dice en Efesios 4, 25 al 32, que somos miembros los unos de los otros. ¿Nos vemos así? ¿Vemos al otro como miembro de un cuerpo a quien tengo que cuidar? O sea, si yo, mi cuerpo, no me voy a pegar un martillazo adrede. ¿Por qué? Porque sé que me va a doler. Pero muchas veces lastimamos al otro, siento que es parte de un mismo cuerpo. Considerar esto. Considerándolo, Filipenses 2:3 nos habla de superiores a mí mismo. Darle valor a las otras personas. Y acá estoy hablando más que nada de personas del sexo opuesto, ¿no? Darle valor, muchachos, a las chicas, chicas a los muchachos, hermanos a las hermanas. Porque también Timoteo 5:2 le dice Pablo a Timoteo que trate
a las mujeres como hermanas, acá sí, como hermanas con el respeto. O sea, no te abuses de la confianza o de que, bueno, es del otro sexo y puedo permitirme algunas cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces he visto, y en las iglesias, tristemente, ¿no?, esto de permitirse algunas licencias y ya rayar o ser prácticamente iguales al mundo en el trato con las personas del sexo opuesto. Y yo no estoy diciendo, como era en mi época cuando yo era chica, que charlábamos con un muchacho en la iglesia y pasaba uno por atrás y te decía, cuita tu testimonio. No. Ay, Dios, bueno, había cada cosa por ahí. No estoy hablando de eso. Como dijimos, conózcanse, charlen, salgan, bárbaro, todo. Pero con respeto. Somos muchas veces muy amigos de los abrazos y los besos, porque si hay, porque nos queremos, porque somos todos hermanos en Cristo. Sí, pero considera que al otro le pasan cosas, físicamente o emocionalmente. Y lo que vos estás haciendo como si nada, a lo mejor en el otro está despertando una ilusión terrible. Entonces considera las emociones que el otro puede tener. Cuidado, porque también otros lo están mirando, y eso también uno mismo, ¿no? Bueno, no, pero él me abraza porque él es muy cariñoso. Ponele freno, hermana, ¿qué? O sea, hablale de buena manera y si no quiere entender, mándalo a pasear. O sea, chicas, respeten su lugar. Y varones lo mismo, porque a veces también las chicas, ¡ay, colgadas! La otra vez un amigo mío, le veo yo en Facebook, que una le escribe, ¡ay, papi, cómo te quiero! Le escribo por privado. Digo, fulano, le digo, ¿quién es esta desubicada que te escribe papi en el muro? No, que es una chica de la iglesia que me tomó como su papá espiritual. No, ubícate. Y acá entra lo de las redes sociales, sea cual sea. Nos ve medio mundo en las redes sociales. Y a veces comentamos cada cosa. No, pero es porque somos amigos, de buena onda. Sí, pero de buena onda está dando un mensaje. Y no todos van a interpretarlo de buena onda como vos. Yo tenía uno de los chicos en Rosario, y el fulano se puso de novio porque tenía una chinita colgada al cuello. A las pocas semanas, el fulano habrá cambiado de novio porque tenía otra chinita colgada al cuello. Y así veía que era Y entonces en un momento le digo, Andresito, así es. No, son todas amigas. Bueno, corazón, pero la idea que das es que la pasás fenómeno con una, con otra, ¿y quién te va a tomar en serio? Entonces, cuidado con los que subimos, ¿no? Somos muy de exhibir nuestra vida. Entonces, a veces salgo a tomar un café con una amiga, simplemente estoy conociendo, ya lo tengo que, mira la selfie y subimos. Y los otros, que son la manga de chusma, todos los hermanos de la iglesia, lo ven así, este ya tiene onda, ya se está casando. Entonces, sepamos reservar un poco la intimidad de la otra persona y la mía propia. Sepamos darle valor al otro y dármela yo, ¿no? Es decir, esta situación amerita para que todo el mundo la vea, ¿no? Fotos, comentarios, frases que ponemos, como decía, los besos, los abrazos, ¿no? Y enseguida se escudan con, no, pero somos amigos nomás. Bueno, si sos amigo, comportate como tal. Yo he visto chicos y chicas de la mano, entrelazados, sentados juntos y decirle, ¿ustedes son novios? No, es mi mejor amigo. Ay, pero usted tiene la mente torcida. Bueno. Hay caricias, hay formas, hay toques, y no estoy hablando de algo sensual, sino que son para el noviazgo. Espera hasta ese momento. No quemes etapas. Limitando la intimidad, cuidado con... Yo no es que veo, porque sé que parezco una vieja retrógrada, ¿no? Pero no es que veo todo lo malo en todos lados, sino que les digo situaciones que a veces se tienen, ¿no? Cuidado con quién me quedo, dónde me quedo, cuánto me quedo a solas. Y no quiere decir que todo esto va a llevarnos a fracasar o a caer en fornicación. Pero a veces el ambiente que nos rodea, ¿no? Bueno, salgo con una persona porque quiero conocerla, quiero enriquecerme, está bien. ¿Vamos a dónde? Resulta que hay un barcito por allá que es todo luz tenue y pasa una música romántica. Te puedo asegurar que aunque el chabón nunca te gustó, en el medio de esa canción lo empezás a mirar con otros ojitos. ¿Por qué? Porque el ambiente te condicionó.
te predispuso. Entonces, bueno, tratemos de ser objetivos, de decir, bueno, salimos a un parque a tomar mate, donde todo el mundo nos ve y conocernos un poco más. A eso me refiero con intimidad. Y obviamente no dar lugar a decir, bueno, vení a mi departamento donde vivo solo o sola, porque no sabemos. Hay montones de casos que también conozco de personas que lo han hecho y bueno, no cayeron en nada y supieron mantener el límite. Pero seamos sinceros que no es fácil para todos. Entonces cada uno conoce sus propios límites. No exponerse y no exponer a otra persona, limitar la intimidad. No jugar con los sentimientos de otras personas. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces se da tanto en varones como en chicas. Yo veo que alguien tiene interés y que puede obtener ciertos beneficios. Concretamente, les digo, cuando estábamos en el Instituto Bíblico, encima que uno viene de otros lados, no de otras provincias, tan lejos de su casa, había una cantidad de pibes que, claro, no tenían la mamá que les cocine. Entonces no faltaba la gordita que recibía la encomienda los fines de semana o que volvía de su casa con una torta. Entonces eran amigos de ella. Y la otra se hacía las ilusiones bárbaras. No, era que le gustaba el morfi que traía la gordita. La usaban. Hubo que hablar con ella y decirle, date cuenta, ¿no? Porque ella se estaba haciendo toda la película de casamiento. Y el otro tenía beneficios nomás. O también en ese caso era el, bueno, tomá, planchame la ropa, que no se podía hacer en el instituto, pero no faltaba. Y la chica, para demostrarle que era sendosa, iba y escondida, llevaba y le planchaba la camisa. No. ¿Qué beneficio obtengo? Bueno, lo tengo a este que está reentusiasmado conmigo, tiene auto, o sea que me acerca a mi casa después de cada reunión, me ahorro taxi, me ahorro colectivo, y bueno, total una sonrisita, así que sé yo, algún mensajito. No, pero de novio yo no me voy a poner. Pero los sentimientos de la otra persona, ¿qué? Acá estamos hablando de jugar con emociones de alguien, de otra persona, de mi hermano en Cristo, de parte del cuerpo, que no nos gustaría que pase con nosotros. Entonces enseñar también esto, ¿no? En no aprovecharnos, en no alimentar nuestro ego, porque también está aquel que es muy galán o la chica que es súper simpática y después se encarga de contar las conquistas que tuvo. Me acuerdo una vez mi hija me decía, fue a un campamento y claro, volvieron las que habían ido al campamento casi todas de novia o que se les había lanzado uno, que se les había lanzado otro. Y esta otra se sentía el patito feo, ¿no? Y yo le dije, conociéndolas, le digo, vos no diste esperanza a nadie, vos fuiste al campamento, las otras fueron a dar esperanza a varios. Y a veces pasa eso, ¿no? Demuestro algo, doy interés o demuestro interés, doy cabida, después cuando el chico se habla o se declara, no, quería ser amiga o yo como amiga nada más. Y después voy coleccionando la cantidad de personas y alimento mi ego. Y hasta se cuenta eso. Entonces cuidado también con contar cuando hay, o sea, a veces uno no lo provoca, a veces uno lindo así como yo, que tenía, en fin, a veces surge, bueno, pero no tengo por qué andar contando a todo el mundo quién me habló, quién se me declaró, quién me tiró onda. Una cosa es por ahí entre amigos, bueno, sí, pero que queden en secreto, no que todo el mundo se entere lo atractivo que soy para otros. Cuidar a nuestros hermanos, o sea, cuidar a la otra persona, porque la palabra del Señor así nos la enseña. Vivir nuestra soltería en Dios. Una de las cosas que el apóstol Pablo decía en el pasaje de Corintios es que las personas casadas tienen cuidado de su esposo o de su esposa. Y no está mal, es lo correcto. Que nos restringe en cuanto al servicio, en algunos casos sí. En otros se da, o sea, dentro de la misma de la misma pareja me refiero, se da de que, bueno, juntos podemos hacer esto. Pero las etapas de la vida son diferentes. Entonces, en la soltería, y sí, puedo darme la libertad de quedar en la vigilia hasta las 5 de la mañana, total, al otro día no tengo que cocinarle a nadie, no tengo que levantarme a hacerle la leche al bebé en tal situación. Va a haber sus beneficios, saber aprovecharlos. Sobre todo pensar, Mateo 6:33 es uno de mis versículos preferidos, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas.
O sea, si buscamos a Dios, la etapa de la soltería se va a vivir ricamente y se va a terminar cuando se tenga que terminar con el comienzo de un matrimonio en Dios. Si Dios es lo primero, ¿no? En Corintios 7, 25 al 35 nos habla de hacerlo sirviendo a Dios con libertad. Salmo 37, 4, deleitándonos en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Vale para la otra persona, para el idóneo, la idónea? Sí, vale. El Señor no nos va a mandar algo que no nos guste, o sea, no es que nos va a mandar, nos da libertad de elegir. Ya en la clase que viene seguimos con eso, ¿no? Pero no se trata de eso. Deleitémonos en el Señor, en su presencia, en servirle, en estar con Él, en la libertad que se tiene, más tiempo, para decir, bueno, me aboco a estudiar la Biblia, a estar en la iglesia. Total, no tengo que dedicarme a otra cosa o a otra persona, que no está mal tampoco, volvemos a decirlo, la palabra del Señor lo dice, ¿no? Pero es un tiempo para buscar a Dios y para entender en Dios los planes y los propósitos que Dios tiene con nosotros, que estamos deseando o anhelando formar nuestra vida, nuestra estructura, nuestras metas para poder llevarlas a cabo en un futuro, tal vez con una persona, ¿no? Cuando nos acercamos a una persona y empezamos a contar, yo tengo un sueño de servir a Dios en esto y en lo otro, y la otra persona dice, sí, también se puede hacer esto, el otro, y uno dice, chan, ay, tienen los mismos sueños, los mismos proyectos, quieras, y empezamos a considerar, ¿no? Pero esto es parte de ser naranjas enteras, de estar formados en Dios, de tener nuestras heridas sanas, de saber quiénes somos, de estar completos en Dios. Y acá la última, puse un personaje que es conocido en las redes sociales, ¿no? La misma imagen, fíjense, la encontré por casualidad. La primera dice, a veces quisiera casarme, pero me acuerdo que soy feliz soltero y se me pasa, ¿no? Muchos nos escudamos, nos causa gracia, pero muchos suelen escudarse en que yo soy feliz, estoy bien así. En realidad estoy cómodo así. O sea, si no está el don de celibato, estoy cómodo así. No quiero salir o arriesgarme o tener que hacer modificaciones en mi estructura cómoda para acompañar mi vida con otra persona. Lo que realmente deberíamos decir es, a veces me siento triste y preocupado por cualquier cosa, como puede ser la soltería, el no tener una pareja, el no tener una persona. Luego pongo todo en las manos de Dios y se me pasa. El poder descansar este tema y hablarlo con el Señor y ser sinceros, como les decía, con los líderes o con las personas que nos acompañan. Una vez a mí me hicieron, un amigo me hizo una linda corrección que agradezco, porque éramos jóvenes, ¿no? Y cuando alguien te preguntaba, che, ¿vos tenés onda con alguien y tenés novio? ¿Qué era lo espiritual? Decir, no, yo solo pienso en el Señor. No, yo no quiero saber nada con nadie, pienso en el Señor. Entonces este amigo me dice, che, deja de decir así vos. Y yo, ¿por qué? Sí, porque si algún chico te escucha va a decir, bueno, con esta no tengo chance. Ah, digo, es cierto, y si yo lo que quería era casarme. Entonces empecé a decir de otra manera, ¿no? Cuando me preguntaban, mira, no estoy desesperada, estoy orando porque sí quiero formar una familia, tener hijos, pero quiero hacerlo en Dios. Ah, bueno, suena diferente. Entonces, cuidado, porque a veces tenemos esa falsa santidad, ¿no? O desde la iglesia empujamos a otros a que hablen de esa manera porque terminamos juzgándolo, ya sea que se quieran casar o que quieran estar solteros, ¿no? Nosotros emitimos muchas veces juicios y opiniones que son personales, que tienen que ver con nuestras vivencias, con nuestra historia, no con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, sepamos ayudar a los solteros, los que no lo están, acercarnos, ver cuál es su situación, acompañar, y los que están solteros también a vivir esto. Pero que pueda hacerse en Dios. Es una etapa de la vida, no es ni más ni menos drástica, sino que se puede disfrutar en Dios. ¿Alguna pregunta? Porque yo me embalé con esto de que no hay tiempo y dije tengo que hablar en una hora, así. ¿Alguna pregunta? Si quieren revisar ahí las notas de alguno de los puntos. No hay una determinada edad, porque cada uno tiene la historia que Dios escribe para eso. O sea, alguno de tus hijos incluso, a lo mejor alguno se casa a los 40 y sea feliz, y otro se casa a los 22 y sea feliz.
Antes, bueno, entonces, a pelar rodilla y orar, papás. No, hay que dejar la casa libre. Bueno, no, depende de las edades. O sea, si uno dice, bueno, tienen 17, 18 años, no hay apuro. 27, ya está en edad de merecer, podemos invitar mamá a alguna chica de la iglesia a comer en la casa o algo por el estilo. No está mal hacer gancho en el Señor, ¿eh? No, no. Yo tengo el ministerio, si alguno quiere que ore, tengo varias parejas formadas, así que... o sea, no hay una edad determinada. Creo que eso va en que vean en nuestra casa un buen ejemplo de matrimonio, de hogar, que ellos mismos van a empezar a anhelar tener eso. También en no apapachar al soltero, de decir, o sea, yo conozco personas, conocí a uno, ¿no? Concretamente, no tenía el don de celibato, la verdad, pero vivía con su mamá y su mamá un poco más hasta le cortaba las uñas de los pies. Entonces era como que, bueno, estoy tan cómodo acá. O sea, a veces uno tiene que aprender a ir soltando a los hijos, ¿no? A decir, bueno, hacete cargo de esto, mira, o preparándolos para la vida, diciéndoles, vos tenés que formar una familia, vos un día vas a llevar adelante un hogar, de esa manera. Y en cuanto a, que también me parece que estaba implícito en tu pregunta, ¿no? Esto de la sociedad que tenemos bombardeada con tantas cosas antibíblicas, orar y enseñar para que la ley del Señor esté en sus corazones. Esto es procurar, antes que nada, la salvación en sus vidas, una entrega personal a Cristo. Entonces, eso los va a hacer enfrentarse al mundo, ponele, se quedó soltero 10 años más que el otro. No, mejor que se case para que no vaya a caer en tentación. No, porque hay personas, como lo dije, ¿no? En santidad supieron esperar el momento correcto. ¿Por qué? Porque la ley del Señor está en su corazón, el temor al Señor. No es el mejor que se case. Yo tenía, te lo digo personalmente, mis tíos se casaban 18 años, los varones. ¿Por qué? Porque mi abuelo decía, a mí ninguno me va a ensuciar el apellido. Sí, pero algunos de ellos se casaron y después andaban a las trompadones con la mujer. Entonces no es la cuestión, bueno, guardamos la santidad, ¿no? Y en cuanto a prepararlos o enriquecer sus vidas, el tiempo que estén. Y aún animarlos a después, ¿no? Lo que yo digo es que después se hace más difícil, teniendo un hogar. Perdón, antes de... nos gusta como seres humanos las fórmulas. Tener una fórmula de cómo llegar al éxito, ¿no? Las fórmulas lo que hacen es independizarnos de alguna manera del Señor. Por eso el Señor, si uno observa en la palabra, los testimonios que hay de sanidades, por ejemplo, nunca lo hizo, o lo debe haber repetido algunos métodos, ¿no? Que usó, pero lo hizo de manera diferente con los testimonios que están en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todo desafío, toda etapa de la vida, todo conflicto, problema, crisis, cambio, ¿sí?, nos tiene que llevar a depender del Señor, no a buscar, que lo tratamos de hacerlo, la fórmula. ¿Cómo es? Tienen 6 hijos, ¿sí?, todos diferentes. El tiempo de Dios con ellos, lo que Dios pensó en su corazón de Dios y de Padre hacer con cada uno, hacer en cada uno de ellos, es diferente. Por supuesto, no hay otros padres que puedan hacer el trabajo mejor que ustedes con ellos. Por eso Dios se los dio a ustedes. Pero cada uno de ellos, con sus situaciones, sus etapas, sus procesos, los va a llevar a ustedes a depender totalmente del Señor. Y que el Señor les va a asistir, les va a hablar, les va a indicar de diferentes maneras, ¿no? El Señor utiliza varias formas para hacerlo, pero no los va a dejar solos.
y les va a ayudar en todo. Para algunos quizás sea que el tiempo de amores, como habla Cantares, llegue a los 20 años. Para otros llegue a los 25, a los 30. Dios sabe y Dios les va a ayudar en eso. Con cada cosa es depender de Dios. Y de verdad, amados, uno le dice al Señor muchas veces, háblame claro porque no entiendo, no sé, porque con este resultaba que de pronto tal penitencia iba bien, lo incomunicábamos. Y con este, la incomunicación no va, él se pone a ver cómo la pasa mejor incomunicado, ¿no? Es decir, pero a este le va mejor esta corrección, como un ejemplo, ¿no? Entonces, no hay un tiempo determinado para todos. Hay que descubrir bien entendido, ¿no? Entender de parte del Señor cómo es con cada uno. Y para eso estamos, ¿sí? Y que esto sirva con la presión muchas veces de la gente. Oh, pero tu hijo tiene tantos años y empiezan, ¿no? Y a uno como padre le pesa. No escuchen tanto el comentario de la gente, escuchen más a Dios en casos particular, ¿no? Sí, un poco no me quiero exceder en el horario también, pero básicamente algo que es puntual, en un año pasa la etapa de enamoramiento. Entonces, o sea, el enamoramiento dura, que están las emociones a full, entre un año y medio a veces. Es aconsejable más de eso para casarse. Lo digo porque en algunas iglesias se usa, ¿no? Acá los que se ponen de novios 1 año y se casan. Y en esa etapa todavía es enamoramiento, todavía no se consolidó un amor maduro. Pero también es lo mismo que con lo otro. Hay casos en que estuvieron más años de novios, otros menos. No se puede hacer una ley estricta. Y sí el enseñarle el temor al Señor. Y saber que si un noviazgo es muy largo, bueno, tomar ciertos recaudos, ¿no? En esto también vuelve otra vez a mi mente y a mi corazón una frase que escuché y que me dijeron: el tiempo necesario. Necesario para conocerse, necesario para determinarse, tomar la decisión de decir vamos a tener un proyecto de vida juntos. ¿Sí? Depende, claro, de la madurez, el tiempo necesario. Igual, bueno, sería adelantar un poco lo de la clase que viene, pero sería así. Algunos necesitan un poco más, otros menos, otros necesitan mucho tiempo porque en realidad no se atreven a tomar la decisión de decir esto no va. No tenemos en sí un proyecto de vida, no encontramos equilibrio, no nos ponemos de acuerdo. Uno tira para un lado, el otro tira para el otro, ¿sí? Y dejan pasar, ¿no? Y lo que falta es una decisión. Ha ocurrido algunos jóvenes que terminaron un noviazgo de 10 años, y esto no es exagerado, y al tiempo se pusieron de novio de nuevo y en 6 meses, 8 meses se casaron. Y están felices, están bien. Yo, ¿qué pasaba? Y bueno, no se atrevían a tomar la decisión de decir termino esto, porque bueno, se acomodaron, no querían entristecer a la otra persona, lo que sea, ¿no? Bueno, el tiempo necesario, hermano. Sí, un poco me recuerda un consejo que me dieron a mí, siendo adolescente, una persona de la iglesia, que ya estaba casada, pero me dijo, la fórmula es, hablando no de eso, de que no existen fórmulas, la fórmula es 1 año de amigos, 6 meses orando, 1 año de novios y casarse. Bueno, la persona que me dijo eso se divorció después. Triste, no nos reímos, pero es triste. Y en su momento era como que,
así tengo que hacer, ¿no? Yo rompí todas las reglas con él, si vamos al caso. Y sin embargo la bendición de Dios estuvo. Y que hubo cosas que pulir, sí, las hay, ¿no? Porque no es que, bueno, por estar en el Señor va a ser todo color de rosa. No, justamente porque el objetivo del Señor es tratar con nuestras vidas. Y a veces a quien más usa es a la persona que amamos. Entonces no hay una fórmula mágica, es entender el corazón de Dios. En tema soltería como en tema noviazgo. Sí, perfecto, lo tenía anotado acá, pero en el apuro lo pasé. Sí, porque lo había puesto, de que la Biblia, bueno, nos habla de varón y mujer y nos habla de complemento, pero no confundir la complementariedad con eso, con que soy insuficiente. No, Dios nos hizo para complementarnos. De hecho, hasta físicamente hay diferencias, emocionalmente, a nivel cerebral es diferente el varón que la mujer, nos complementamos y por eso se puede formar un hogar. El complemento sí, pero no la anulación, es a eso que iba yo. O sea, no es que una mitad, otra mitad porque estoy incompleto y si no tengo al otro y si no me anulo. No, dentro de nuestra individualidad y todo, nos damos por entero, porque el amor en Dios es brindarse por entero a la otra persona. ¿Para qué? Para que el otro crezca. Hay un versículo en Proverbios 31 donde la esposa virtuosa dice de ella, le da bien a su esposo, ¿no? Le da bien ella todos los días de su vida, le da bien y no mal. O sea, le da, busca el bien del otro. Eso es parte del complemento. En Dios sí se entiende. Entiendo lo que decís porque también está la corriente sin Dios en el mundo, ¿no? De que, bueno, como somos seres individuales, vivimos bajo el mismo techo, vos haces tu vida, yo hago la mía. Y no, eso no es. Por algo se forma un hogar, por algo es un proyecto de vida juntos. La palabra, no recuerdo bien ahora la etimología, pero la palabra de compromiso es tener juntos un proyecto en común y obviamente Dios como el centro de todo. Sí. Yo no quiero, yo tengo una opinión que es personal. Esto es opinión personal, no es, que después dijo la profesora ahí y tiene que ser así. Ninguno tampoco se cargue en su corazón. Pero a lo mejor es por experiencia personal, ¿no? Yo he visto más resultados, sí, vidas más enriquecidas en personas. Cuando se casaron, cuando formaron su familia bien en Dios, cuando apuntaron a eso, ¿no? Como parte del plan de Dios, que en decir me quedo soltero porque voy a estar mejor. Porque como decía, a veces es por miedo, por distintas cosas, ¿no? Del matrimonio, de la familia, de que si veo a alguien soltero lo quiero casar, pero no porque sí, sino porque digo, es tan bueno estar casado y tener una familia que yo quiero que tengas eso tan bueno. O sea, porque Dios lo diseñó así. Vuelvo con la idea, ¿no? De que si Cristo y la iglesia son la novia, hablan de las bodas, es porque es algo bueno. Dios no va a usar algo malo como ejemplo entre su hija y la iglesia. Así que en esto sí, para mí el plan de Dios es la familia. La familia. Y soy media Susanita de Mafalda también. ¿Leyeron Susana de Mafalda? Los más viejos sí, los otros jóvenes, por favor, larguen las redes sociales y vean, agarren la Mafalda, que es literatura argentina eso. Pero yo sigo viendo que allá todavía siguen, por eso. ¿Alguna pregunta más en cuanto a esto? Que ahí en ese sentido hiciste bien, ¿no? O sea, enseñar un poco la flexibilidad, porque también por ser cristianos, y eso era lo que Pablo también apunta en el pasaje de Corintios, porque muchos de los que se convertían al cristianismo en esa época cortaban todo vínculo con las demás personas, excepto con la iglesia, y eso no era dar testimonio. Entonces también en ese caso es, bueno, sé parte de la sociedad, o sea, está en medio de la sociedad, pero no se es parte. No lo podemos meter en una cajita de cristal. Valorable en ella el poner el límite. A lo mejor el corregir la forma, como se lo digo al otro. A mí me pasa con mi hija en el curso donde está, que yo le doy clase encima, los veo, unos encima de otros, ¿no? Yo sé, ¿por qué tanto? Che, fulano me gana su novio, no. Pero están encima de otros. Y ella cuando la conocieron, empezaron también con eso y ella así, le dice, no me gusta que me hablen seas así, no sos que, no, dice, pero yo de cariño, no, para mí va para otro nivel. Ella tuvo la buena suerte, ¿no?, de que respetaron sus compañeros eso. Tal es así que hubo una situación compleja en que una de ellas, después, donde mi hija no estuvo en esa actividad, acusó de que la habían manoseado, de que no sé qué, y las mismas compañeras le decían, dice, si vos hubieras contado algo así, dice, te creemos, pero de la fulana sabemos cómo es.
Entonces va ganando el respeto. Tal vez sí, bueno, la forma, no de decirle, bueno, hacelo con respeto, no lastimes en eso de poner la diferencia, porque pasan los jóvenes de nuestras iglesias, o sea, que son criados en el Señor, ¿no? Que bueno, a veces no quieren contaminarse con el mundo y se encierran. La idea es que sean parte y sean luz. Entonces, ¿de qué manera brindo mis principios cristianos? ¿Siendo tajante, diciéndole al otro porquería? No, diciéndole, valés mucho, yo valgo mucho, y por eso no permito esto. Entonces es pulir la forma. Pero sí, el juicio de los demás y el juicio de los colegios y de los profesionales puede ir para cualquier lado. Por eso el tener intimidad con el Señor y entender qué es lo que quiere Dios para mí, ¿no? Y plantarnos en eso con seguridad también. En ella, loable, que se plantó en eso, no la hicieron cambiar, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Ya está? ¿No? Seguimos el miércoles que viene con otro tema. ¿Amor, orás? Ah, tienen una tarea posterior, esa no la mandé yo. ¿Tiene algo que ver con la misión? Es la tarea, de acuerdo a lo que se habló, Claro, es de la otra materia. Lo que yo sí les daría en cuanto a lo mío, siéntense con la Biblia, revisen cada punto y lean los pasajes, porque hubo muchos que tuvimos que saltar. Bueno, refuercen que lo que hablamos no fue idea mía, sino que la palabra del Señor lo dice. Oramos para despedir. En cuanto a ir siempre a los principios bíblicos, porque hay muchos, no solo jóvenes, de todas las edades, que tienen muchas preguntas que aún se han cargado con muchos principios, parámetros que son del mundo, y que conocer los parámetros de Dios les va a dar paz, seguridad, ¿sí?, confianza y libertad para poder vivir cada etapa y disfrutar de cada etapa. No decir cómo lo paso rápido a esto. ¿Sí? Bien. Oramos, hermanos. Señor, gracias por tu misericordia, por tu presencia. Gracias, Dios del cielo, por estar en este lugar, estar aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está obrando en nuestros corazones. Hay varios, y no todos, los que estuvieron aquí escuchando que una y otra vez te dicen en su corazón: dame sabiduría, dame, Señor, entendimiento, dame gracia, porque mi deseo es poder glorificar tu nombre con mi vida y ayudar a que otros glorifiquen tu nombre con su vida en cada etapa que les toque vivir, sean nuestros hijos o sean otros. Algunos son hijos en el Señor, hijos en el Evangelio, y nos ocupa y nos preocupa algunas cosas. Señor, dale sabiduría, dale gracias, Señor, derrama de tu conocimiento, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia en cada uno de los que están en este lugar, para que sean instrumentos útiles todos los días de su vida, instrumentos útiles en tus manos, instrumentos que te glorifiquen, que te honren, Señor, y que resplandezcan con tu luz en medio de tantas tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén.